Buenos días y muchísimas gracias a todos los que habéis conectado a esta segunda sesión del Foro de la Comunicación Empresarial de Cantabria. Seguimos avanzando en el programa para, digamos, poner en valor lo que es la comunicación y toda, digamos, la actividad y la profesión de comunicación y a los comunicadores en este proceso, digamos, del COVID, ¿no? Tuvimos la primera sesión el viernes pasado, como sabéis, con Miguel López Quesada. Hoy tenemos la segunda sesión, que no es menos interesante, sino creo que es igual de interesante, quizá más, porque contamos con Virginia Kenner Barandarian, que es la directora, la fundadora de VK Comunicación. Yo tengo para mí, y si no ya me corregirán, que es la consultora y la empresa de consultoría de comunicación de referencia en el norte de la península, y que, digamos, al frente está Virginia, que tiene una dilatadísima experiencia en el mundo de la comunicación. No por la edad, sino por la intensidad. Porque, digamos, ella además aúna dos factores que siempre son interesantes y que el otro día también los comentamos, que es, digamos, la parte empresarial y la parte institucional y la parte, digamos, de asesoramiento. O sea, ver la profesión desde los dos lados de la mesa, que creo que al final da una riqueza a la hora de poder, digamos, prestar tu experiencia y tus servicios a los demás. Virginia es licenciada en Ciencia de la Información por el Centro de Estudios San Pablo CEU y, bueno, de la que estuvo profesora una temporada allí, pero yo creo que la primera parte, digamos, de su biografía profesional está relacionada con la asesoría de comunicación en instituciones de instituciones políticas, ¿no? Tanto la vicepresidencia del Gobierno vasco como en el Departamento de Industria en la década de los 90. Hace 20 años, quizá, si no me corriges, Virginia, formó VK Comunicación, que es una empresa, digamos, que ha recogido la experiencia de esa parte anterior profesional y la ha puesto al servicio de un grupo muy selecto y muy amplio de clientes con los cuales se trabaja ahora, digamos, en toda la zona norte de España y yo creo que también en Madrid. A mí me parece que la experiencia de Virginia es muy pertinente hoy porque ella es digamos, una especialista en temas de reputación y en temas, digamos, de comunicación para las empresas, ¿no? Y recogiendo algunas de sus declaraciones en los últimos meses, dice, bueno, pues dice, y es verdad, o sea, yo creo que lo hemos visto todos, que es uno de los periodos más exigentes en su vida profesional, ¿no? Y también que la credibilidad, la reputación y la solvencia de las empresas, pues se ha puesto en valor, ¿no? Y que la comunicación ha sido un instrumento fundamental a la hora, digamos, de preservar, defender o ampliar o mejorar esa reputación de las compañías. Yo sin más os dejo con Virginia. La idea es, digamos, para conocer la mecánica, los que no estéis al tanto, vamos a tener una primera exposición de Virginia durante 25 o 30 minutos aproximadamente, y después lo que haremos es, yo me intentaré recoger las preguntas que vayan surgiendo en el chat, lo tenéis ahí en la pantalla, y sobre esas preguntas lo que haremos es establecer un diálogo con Virginia para poder terminar, espero que no sea especialmente tarde. Entonces, Virginia, por favor, cuando quieras, y muchísimas gracias por prestarte a participar en este foro de la comunicación empresarial, y de entrada y de anticipado, enhorabuena por tu presentación. Gracias. Muchísimas gracias, Antonio. La verdad es que me lo pones muy difícil porque generas unas expectativas impresionantes sobre lo que yo voy a poder compartir hoy con vosotros, ¿no? Yo la verdad es que estoy muy contenta de estar aquí y le quiero dar las gracias también a COE por invitarme a participar porque sinceramente me parece un lujo, ¿no? Nosotros los que nos dedicamos a la comunicación, pues comunicar tiene que ser, además de nuestra profesión, nuestra pasión, ¿no? Y en mi caso, pues claramente lo es. Yo disfruto comunicando, disfruto trabajando y disfruto compartiendo con otros profesionales y con otras personas mis experiencias, ¿no? Que no tratan de ser dogmas de fe, ni siquiera algo como a seguir, simplemente trata de ser una experiencia compartida, lo que yo estoy viviendo y lo que yo estoy vivido, para ver si esto, bueno, pues puede servir de alguna manera o para reforzar algunas de las actuaciones que estáis haciendo o simplemente para decir, bueno, pues esto no me gusta y quiero hacerlo de otra manera o esto me ha gustado y sinceramente creo que es una pauta a seguir, ¿no? Como bien decía Antonio, lo que hemos vivido durante los últimos meses ha sido verdaderamente increíble desde el punto de vista de comunicación y reputación. Hablábamos antes de comenzar el
el webinar de qué viejo nos queda lo que hacíamos en el mes de febrero. Yo les comentaba antes que sinceramente había muchas empresas que yo creo que a las personas que nos dedicamos a la comunicación y a la reputación nos tenían como el extintor en la pared, algo que había que tener por si acaso en algún momento resultaba que nos necesitaban. Y de repente ese extintor que estaba en la pared pasó a ponerse encima de la mesa del Consejo de Administración o encima de la mesa del Consejo de Dirección. ¿Por qué? Porque la comunicación pasó a ser una parte esencial. La reputación pasó a ser un elemento crítico para todos los stakeholders de la compañía. Y esas personas que nos dedicamos a la comunicación y a la reputación pasamos a ser unos agentes activos, responsables y muy comprometidos con el devenir de las empresas. Yo creo que de este periodo podemos aprender varias cosas. Lo primero es que claramente esta pandemia nos ha enseñado que la reputación se gana con muchísimo esfuerzo, pero que se pierde con muchísima facilidad. Y eso es una verdad máxima. Ahora mismo estábamos comentando cualquier tuit, cualquier desliz, cualquier comunicación mal hecha o mal gestionada se puede convertir en un grave problema. Y no solo me refiero a la comunicación externa. Yo cuando hablo de comunicación en el sentido integral. La interna y la externa, aquella que lleva a todos los stakeholders de la compañía, porque la reputación es algo que construimos entre todos. ¿Y en qué se basa en este momento esa reputación? Pues está clarísimo que se basa en la confianza y en la credibilidad. Y el fundamental pilar de esa confianza y de esa credibilidad es la transparencia. Y la transparencia es probablemente una de las asignaturas pendientes que tenemos las empresas en el siglo XXI. No estamos todavía acostumbrados a gestionar desde la transparencia, cuando el mundo hoy es transparente. Cuando el mundo hoy, o bien por las redes sociales, o bien por las distintas plataformas que tenemos, nos estamos acostumbrando a vernos, a sentirnos muy cerca, aunque estemos muy distantes, y a conocer muchísimas veces incluso el interior de nuestras casas, porque en estas semanas que hemos estado trabajando desde casa, todos nos hemos conectado con plataformas y hemos enseñado una parte de nuestra casa y de nuestro entorno. Entonces yo creo que la transparencia forma parte de nuestro día a día y no tiene ninguna queja. Y otro de los problemas que tiene en este momento, o de las grandes lecciones que hemos aprendido, es que hay que encontrar el punto de equilibrio. No debemos llegar a la saturación y tampoco tenemos que llegar al oscurantismo. Y encontrar ese punto de equilibrio donde la saturación no nos agota y el enigma no nos genera desconfianza, es sin duda donde está el éxito de una buena comunicación. ¿Cómo es la comunicación en este momento? ¿Cómo es la reputación? Pues yo creo que todas las empresas nos enfrentamos a la misma duda. Y yo creo que tenemos 5 vectores que nos hacen verdaderamente importantes en este momento. Por un lado, la reputación y la comunicación es claramente global. Hoy todo pasa en todo el mundo. Y lo que haces en una pequeña esquina de un sitio menor en una empresa puede acabarse convirtiendo en algo que vuela por todo el mundo y que es conocido universalmente. Entonces, tenemos que ser conscientes de que todas nuestras actuaciones son globales y que la reputación es global. No vale decir, no, yo esto es solo para mi entorno más cercano. Siempre se ha dicho que no se pueden poner verjas al campo. En este momento eso es una verdad absoluta. No se pueden poner verjas al campo. No se puede decir, esto lo hago solo a este concreto de todos mis stakeholders. Tú no puedes pensar en que algo que hagas solo para tus proveedores va a ser única y exclusivamente para tus proveedores. Eso puede acabar llegando a las personas que trabajan contigo, a tus accionistas, a las instituciones, a los medios de comunicación. Es decir, la comunicación es por encima de todo global. ¿Qué otras características tiene? Pues que es rápida, hoy es veloz, hoy funciona a la velocidad de un dedo pulsando un botón. Es digital. La comunicación hoy es y la reputación son digitales.
Y no me refiero solo a los soportes digitales, me refiero a cualquier soporte, porque todos somos multicanal y es cambiante, porque no es estable. Esa rapidez con la que cambia el entorno obliga a que nuestra comunicación y nuestra reputación tengan que adaptarse a esa situación. Por lo tanto, nuestra comunicación, nuestra reputación son globales, son rápidas, son cambiantes, pero son dos cosas más. La primera es que es estratégica. Ya la comunicación y la reputación no sirven al interés de un único área de la compañía. Durante muchos años parecía que la comunicación dependía y la reputación era solo importante para vender. Entonces, solo dependía de los departamentos comerciales. Luego parecía que se unía también a los departamentos financieros, porque dependía de la percepción que tuviesen pues, las entidades financieras. Luego, los de recursos humanos. Y la verdad es que somos estratégicos y horizontales. Influimos y impactamos en todas las áreas de la compañía, en todas sus actividades. Por lo tanto, somos un área estratégica. Y luego, ahora con ese término que tanto se ha utilizado durante este periodo, ¿no? Yo creo que más que nunca la comunicación y la reputación somos una actividad esencial. Es decir, nadie puede pretender vivir en el siglo XXI como empresa sin tener definida cuál es su política de comunicación y de reputación, cómo quiere ser reconocido, cuáles son los valores que quiere tener asociados a su marca, cómo van a estar condicionados. Es fundamental que todo esto esté perfectamente valorado. Y claro, tú te puedes encontrar que has llegado a esta situación y no ha sido así. Tú te puedes encontrar perfectamente con que arrancó todo este proceso y no estabas preparado para esto. Pues sinceramente, esto es, y para los que vivimos cerca del mar, esto es como meterte a las olas con una tabla, pero sin saber cómo usarla. Te pueden pasar las olas por encima y jamás vas a coger la adecuada. Entonces, yo creo que en este momento, más que nunca, ha sido necesario el qué. Primero, profesionalidad y experiencia. Es decir, este no ha sido un momento para aficionados. Yo lo decía Antonio y es que yo lo he repetido varias veces, ¿no? Yo llevo bastantes años trabajando, aunque Antonio dice que no soy muy mayor, bueno, ya tengo unos años de experiencia que los he disfrutado y que me parece que me han fortalecido como profesional. Y yo creo que estos años me han ayudado a que cuando ha llegado este momento yo estaba capacitada profesionalmente para poder afrontarlos. La experiencia me ha ayudado y estos han sido unos tiempos muy exigentes, no para aficionados. No era ese momento en el que dices, bueno, pues que no sé quién, que no sabemos muy bien qué hacer con él en la empresa, se dedique a los temas de comunicación que vale casi cualquiera. No, perdón. A los temas de comunicación y reputación no vale casi cualquiera. Valen aquellas personas que se han formado y preparado para la comunicación y la reputación, que saben gestionar cuáles son las herramientas, los instrumentos, las estrategias, los objetivos, en definitiva, que saben armar un buen plan de comunicación y reputación. La segunda cosa que hemos aprendido en esta pandemia es lo que os decía. Hemos dejado de estar en la pared como un extintor para poder pasar a ponernos en la mesa como un player más en el consejo de dirección de la compañía. Y eso requiere que tenemos capacidad para poder tener interlocución con la máxima dirección de la compañía. Es decir, saber entender cuáles son las necesidades de comunicación y de reputación, porque nosotros estamos al servicio de la estrategia de la compañía. Esto no significa cuál es la mejor en general, es cuál es la mejor para mi empresa, para mi situación, para mi entorno y para mi sector. ¿Qué otra cosa nos ha exigido esta situación? Pues tener un conocimiento muy bueno de lo que estaba pasando en el exterior y tener esa capacidad de análisis. Es decir, un trabajo muy importante que tenemos que hacer los responsables de comunicación y reputación es saber entender lo que está pasando fuera y ser capaces de trasladar a la empresa los cambios que se están produciendo en nuestro entorno. Y a partir de ahí, ser capaces de impulsar aquellos cambios que nuestras organizaciones requieren. Es decir,
tenemos que encontrar el punto de equilibrio entre impulsar cambios en nuestras organizaciones y saber adaptarnos a la realidad que ella está viviendo. Ese análisis del entorno es fundamental, además, por dos cuestiones básicas. Primero, para saber diferenciar entre lo que es útil y inútil. Una de las cosas que también hemos visto ahora y que todos habremos sufrido es la saturación. Durante este periodo de tiempo ha habido una saturación tremenda. Teníamos todos llenos nuestros emails, nuestros WhatsApps, nuestras redes sociales. Había post en todos los LinkedIn, es decir, saturación, y no todo era verdaderamente útil. Había cosas que eran aportaciones basura y que, sin embargo, consumían tiempo, cuando era eso algo precisamente que no teníamos. Porque a mí personalmente este tiempo se me ha pasado extraordinariamente rápido. Y luego otra de las cosas que hemos vivido han sido las de las fake news, es decir, esos, lo que se llamaba normalmente bulos, que corrían por ahí y que hacían que muchísimas veces las empresas tomasen decisiones pues equivocadas o que incluso han tenido un coste económico para ellos. Por tanto, el saber cuál es exactamente la fake news, el bulo, la realidad, bueno, yo creo que sinceramente han sido cosas que todos hemos aprendido durante esta pandemia y que las hemos vivido. Pero, ¿qué ha pasado después? ¿Esto ya ha pasado, ya ha cambiado? No. De toda esta pandemia, de toda esta COVID-19, desde el punto de vista de comunicación y reputación, ha habido cosas que han llegado y se han quedado y que nos han cambiado la vida. Porque en este momento parece que el mundo está al revés. Probablemente si alguno de nosotros en el mes de enero hubiese tenido que comunicar un ERTE en su compañía, hubiésemos dicho, ojo, que eso impacta en la reputación de la compañía. Ojo, a ver cómo va a ser entendido por todos nuestros stakeholders. Y sin embargo, hoy es el día que tú comunicas, anuncias, trasladas que vas a poner un ERTE y es vivido con total normalidad. Es más, incluso tiene un carácter positivo. Por tanto, el entorno marca muchísimas veces la dirección de la compañía y esto ha cambiado clarísimamente. Y en este momento la percepción es que si haces un ERTE, estás tomando una medida suave y que además estás evitando tomar otras medidas más serias como puedan ser un ERE. Por lo tanto, la percepción de todos los stakeholders, agentes sociales, trabajadores, instituciones, es una medida suave, algo radicalmente distinto a lo que pasaba en el mes de febrero. ¿Qué más cosas han pasado? Pues que han aparecido nuevos actores en la comunicación. Entidades, seres, plataformas que hasta ahora no existían, ahora son actores fundamentales. El WhatsApp se ha convertido en una importantísima red de comunicación. Empresas que hasta ahora no querían comunicar se han visto subidas a la palestra y en la necesidad de explicar el porqué de sus actuaciones. Entonces, todo eso ha hecho que aparezcan nuevos actores comunicativos y eso ha venido claramente para quedarse. Empresas que hasta ahora estaban desaparecidas han tenido que comunicar. Y otra cosa que, sin embargo, también ha pasado es que las empresas están teniendo miedo a contar sus resultados. Esta era una época de juntas generales de accionistas, de presentación de resultados, valoraciones de planes estratégicos, y esa comunicación ha desaparecido. Primero, porque la ley ha permitido retrasar las juntas generales de accionistas y las presentaciones de resultados varios meses. ¿Por qué? Porque el impacto del COVID-19 no puede ser perfectamente evaluado en este momento y hay otras cosas que gestionar. Y hay muchísimas empresas que van a llevar la comunicación o la presentación de sus juntas generales de accionistas al máximo tiempo permitido, es decir, al otoño. Con lo cual, la comunicación de la compañía está cambiando, pero también su gestión. Y eso se debe claramente a cambios que se han producido y que han llegado para quedarse. Pero es que es lo que es más importante. Pocas empresas están siendo presionadas para trasladarlos, porque en estos momentos se considera que es muchísimo más importante la gestión del día a día
que el presentar los resultados del 2019, una cosa que en este momento nos pilla a todos absolutamente lejos. Y al final, las juntas generales de accionistas son las juntas generales de accionistas del ejercicio pasado, no del actual ejercicio. Pero, ¿quiénes son los que conforman esa reputación? ¿Quiénes son los que marcan las pautas de nuestra comunicación? Pues yo creo que este tiempo de pandemia nos ha recordado que no podemos estar focalizados en solo uno o dos de nuestros stakeholders o grupos de interés. Una de las cosas que nos han demostrado clarísimamente es que tenemos una amplia variedad de stakeholders y a todos ellos debemos tratar. Tenemos que abordar a nuestras personas, a los equipos, a los trabajadores, fundamental. La incertidumbre con la que se han movido, con la que todos nos hemos vivido a nivel personal y a nivel profesional, ha hecho que las necesidades de comunicación hacia el interior de las empresas haya sido una pieza clave durante este tiempo. Pero también los accionistas querían saber cuál era el resultado de sus inversiones. Cuando ahora se habla de que no va a haber dividendos por parte de algunas empresas por el COVID-19, hay mucha gente que dice, bueno, no va a haber dividendos. Perdona, hay muchísimas personas que viven de esos dividendos, personas mayores, personas vulnerables, les va a cambiar claramente la vida. Ese es un colectivo al que te tienes que dirigir y explicarle cuál es el resultado de tu decisión. Desde luego los clientes, ¿les hemos podido servir? ¿No les hemos podido servir? ¿Éramos actividad esencial? ¿No lo éramos? ¿Cómo hemos podido relacionarnos con ellos? ¿Cuál ha sido nuestro nivel de actividad? ¿Cómo ha sido nuestra forma de relacionarnos en lugar de presencial a través de estas plataformas? Todo eso ha cambiado muchísimo y hemos tenido que comunicárselo. Ahora estamos comunicando la desescalada. ¿Cómo se está haciendo esa desescalada? ¿Cuáles están siendo? ¿Es esa nueva normalidad lo que tenemos que estar comunicando en este momento? Los proveedores, sin duda. Para ellos, pieza fundamental nuestra actividad. Desde los más pequeños hasta los más grandes. Y esa vuelta a la normalidad implica que comuniquemos a nuestros proveedores si esa vuelta va a ser contando con ellos o si va a haber alguna afección a su situación. Viven pendientes de nosotros. Y desde luego, las instituciones, las administraciones, las entidades financieras. Y no es baladí, la sociedad en general. Hablábamos antes de comenzar este webinar que una de las cosas que ha demostrado esta pandemia y que estos días precisamente se está viviendo con una mayor visibilidad es la importancia de las empresas, la importancia de los empresarios. Y yo creo que en este momento la sociedad quiere saber cuáles van a ser los pasos que van a dar las empresas en este avanzar en la desescalada. ¿Se va a seguir teletrabajando o se va a volver al trabajo presencial? ¿Se va a estar en un formato con una ERTE o se va a volver ya poco a poco incorporando a la totalidad de la plantilla? ¿Cuál va a ser nuestra capacidad de inversión? Por ejemplo, en este momento hay empresas que están claramente traccionando de la recuperación y hay sectores que están claramente traccionando de la recuperación económica. Y me refiero a sectores como el de la energía o el de las telecomunicaciones, el consumo, la alimentación, que han sido todos sectores esenciales durante la pandemia y ahora con esa velocidad de inercia de no haber sido parados, tratan de traccionar de toda una economía que se mueve detrás, de que es el comercio de proximidad o el turismo. Y todo ello requiere de una comunicación porque nos están esperando. Pero claro, la pregunta es, muy bien, Virginia, has hablado de la estrategia, de nuestro papel importante, de a quiénes tenemos que llegar, ya, pero ¿cómo llegas a ellos? ¿Cómo te comunicas con ellos? ¿Cómo aseguras que tu reputación, aquella que tú has diseñado con unos valores en un papel, llega a cada uno de tus stakeholders? Pues yo creo que clarísimamente lo que tenemos que ver es, por un lado, lo que os decía al principio, la velocidad abrumadora a la que se mueve.
tenemos que ser extraordinariamente ágiles y rápidos. Segundo, contar con todos los canales que en este momento tenemos. No podemos prescindir de ninguno, de los medios online, de los medios offline, de las redes sociales. Todos son necesarios, del WhatsApp, de las plataformas, de los webinars. Nuestra comunicación y nuestra reputación es multicanal, pero evitando la sobrecarga informativa y sobre todo apostando por la credibilidad. Es decir, no todo vale. Yo creo que otra de las cosas que ha venido para quedarse es el importante papel que han tenido los propios medios de comunicación durante este periodo. Yo creo que nunca como ahora los medios de comunicación han sido quienes nos han ido transportando y trasladando las necesidades informativas que teníamos como personas y como seres humanos. Y por último, 3 cuestiones fundamentales. El primero, no dar saltos al vacío. No es el momento de empezar a construir una comunicación o una reputación dando saltos en el vacío. No se puede pasar del burka a la playa nudista. Esto hay que ir haciéndolo progresivamente. Hay que ir haciendo además un aprendizaje en el interior de las empresas. Hay que ir formando a nuestros portavoces. Y eso es muy importante, porque un portavoz mal formado es un portavoz de riesgo. Y el riesgo es la entrada al error. Y el error es el camino directo a la crisis. Eso es exactamente así. Segundo, nunca perder nuestra credibilidad. Yo tenía un profesor en la carrera que me decía, señores, tengan mucho cuidado. Ustedes cogen una gallina, la despluman entera y numeran cada una de sus plumas. La vuelven a colocar en la gallina y la gallina no quedará igual. Eso es la reputación. Ojo con la credibilidad, no desplumemos la gallina. Y segundo, encontremos el punto de equilibrio. No hay buenas o malas prácticas para todos. Hay algunas prácticas que son buenas para unos y malas para otros. Esto no vale con, tengo un plan de comunicación en la balda que era para no sé quién y yo lo aplico a mi empresa. No, depende de tu sector, depende de tu tamaño, depende si eres cotizada, si eres empresa familiar, si eres una SL, si eres una cooperativa, si eres una empresa industrial o de consumo. Las exigencias de comunicación y de reputación son diferentes y yo creo que en eso la experiencia y el trabajo de un profesional de la comunicación es donde verdaderamente se pone en valor. Bueno, yo esto era lo que quería compartir con vosotros y a partir de ahora me quedo abierta a vuestras preguntas. Espero no haberme pasado, Antonio. Para nada, Virginia, muy bien. Esto es como de manual, o sea, has tardado media hora. Bueno, espero que no sea de manual, espero haber sido lo suficientemente explícita. Dime. A mí me ha gustado muchísimo porque muchas veces cuando invitas a alguien, y nos pasa a nosotros mismos, ¿no?, que hablas de comunicación, hablas como desde un púlpito que no está relacionado con la vida real, ¿no? Y yo creo que el valor de tu presentación es que estás hablando desde la realidad, o sea, desde la realidad de una persona que conoce el mundo de la comunicación, pero que también conoce muy bien el mundo de la empresa. Sí. Y yo creo que ese binomio... Es fundamental, ¿eh? O sea, yo creo que sí. Acercarte a una empresa sin conocer la comunicación, no puedes, evidentemente, pero sin conocer la realidad de la empresa tampoco. Claro. Es decir, pero es que además yo creo que uno de los nos esforzamos mucho los profesionales de la comunicación en aprender nuevas técnicas de comunicación, que son necesarias, pero debemos seguir también lo que son las evoluciones de la compañía. Es decir, a mí cuando alguien me dice, no, pues no, perdona, tú te tienes que estar leyendo en este momento cómo está cambiando toda la normativa de juntas generales de accionistas y te lo tienes que saber, porque tienes que ser capaz de asesorar a tu cliente o a tu empresa o a tu jefe y decirle, mira, habla con el abogado, pero creo que la podemos hacer en octubre y en octubre es un mejor momento porque a lo mejor ya no estamos en un ERTE y es un mejor momento para comunicar nuestros resultados y tener un encuentro con nuestros accionistas. Se me ocurre. O sea, entonces yo creo que el profesional de la comunicación tiene que conocer también esas cosas. Es así, es así. Y yo creo más en tu charla ha quedado muy claro porque has hablado de cosas que están en el día a día de las empresas ahora, que son preocupaciones de las empresas ahora, que son prioridades de las empresas ahora. Entonces eso yo creo que tiene un valor no solamente para los que estamos, digamos, en el lado de la comunicación,
sino también para los que están, digamos, en el lado de la dirección de las empresas. Sin duda. Mira, Sí. están llegando ya algunas preguntas. Voy a intentar hacerlo sin gafas, no sé si seré capaz. Mira, nos escribe Rafa Gutiérrez, que además es Victoria, que es una consultora de aquí de Santander, antes era, creo que se llama Trébol, y hay que darle enhorabuena públicamente porque acaba de formar parte de la familia DIRCOM. O sea que, ¡qué bien! Sí, enhorabuena por eso. Y Rafa nos pregunta, buenos días Virginia, ¿cómo crees que deben convivir el Departamento de Recursos Humanos y un equipo externo de comunicación? Es la combinación más habitual de muchas industrias y empresas de Cantabria a la hora de gestionar la comunicación de pymes y fábricas. ¿Cuál es tu opinión sobre la convivencia entre recursos humanos y equipo externo de comunicación? Pues mira, te diré que además en mi caso es una situación bastante normal, porque nosotros somos el equipo externo de muchas empresas y muchas veces pues trabajamos con los recursos humanos. Y yo creo que tiene que bajarse desde la complicidad. Es decir, yo creo que una de las cosas que tenemos que entender todos los que nos dedicamos a la comunicación es que esto no es el llanero solitario. No somos navegantes solitarios. Esto está muy bien, Petrel fue un gran libro, pero esto más bien se parece más a una goleta en la que vamos todos en equipo. Sí, es así. Entonces, tenemos que trabajar con ellos porque lo que nosotros hacemos les impacta. A mí es que, por ejemplo, cuando muchas veces me dicen, no, yo mando la nota de prensa, le digo, ¿y qué os creéis? ¿Que los trabajadores de una empresa no se ven impactados por eso? Pues hay que tener el detalle de hablar con recursos humanos y decirle, mira, vamos a mandar esto a las 10. Sería bueno que a las 10 menos cuarto tú se lo pusieses en todos los tablones de anuncios, se lo mandases a todos los trabajadores y ellos se enterasen directamente por la compañía. Y eso requiere, por un lado, método, que tiene que estar escrito, porque si lo dejamos solo a la voluntad, muchas veces las prisas son traicioneras y nos olvidamos. Entonces, yo probablemente por mi ascendencia germana soy muy de procedimientos, ¿vale? Entonces, aunque no se me note, tengo ascendencia germana. Entonces, soy muy de procedimientos y yo creo que tiene que estar procedimentado. ¿Qué cosas de la compañía que impactan en varios de los públicos objetivos o de los stakeholders, y uno de ellos son las personas, tiene que ir siempre a recursos humanos y al revés? Porque claro, cuando de repente me dicen de recursos humanos, no, si nosotros hemos tenido solo una reunión informal con el comité de empresa, y digo, ya, pero es que yo me he enterado por un periodista que me pregunta qué son esas inversiones o medidas de flexibilidad que va a poner en marcha la compañía. Es que yo no quería que supiese ya, pero es que, a ver, si se lo has contado al comité de empresa, el comité de empresa en su responsabilidad, que además la entiendo, habrá informado a la plantilla. Y en el momento que tú informas a 15 personas, pues es que ya está, ya está hecho. Entonces, yo creo que hay que combinar la complicidad con el procedimiento. Muy bien. Sí, además estos ejemplos y estas convivencias y estas complicidades, cuando salen bien funcionan, cuando no se hacen bien son un desastre. Es un desastre. Porque parece que la empresa está, digamos, haciendo algo para protegerse y lo que hace es justamente lo contrario, ¿no? Todo lo contrario, sí, absolutamente. Sí, vamos a ver, tenemos unas preguntas, ya renuncio. Mira, Alberto Calvo, que es un consultor que está en Logroño, que es muy experto y muy en temas de visibilidad y en temas de reputación, dice, has hablado de los medios y su relevancia. ¿No crees que el apoyo de las instituciones para superar esta fase de crisis en los medios puede generar pérdida de independencia? A ver, yo creo que en este momento no las instituciones, incluso las propias empresas. Yo creo que en este momento los anunciantes en general tienen un gran poder de influencia en los medios de comunicación, pero también te diré que no en todos. Y, bueno, precisamente tú tienes que saber en cuáles sí, en cuáles no y cuál es tu capacidad de desarrollo. Pero, en general, yo creo que los medios de comunicación, mi experiencia al menos, se sienten bastante responsables de aquello que publican con su nombre y su mancheta. Quiero decir, ahí hay una responsabilidad incluso jurídica. Es decir, no todo vale. Eso está perfectamente regulado. Y yo, mi experiencia en general y desde luego durante estos últimos meses es que han sido muy rigurosos trabajando como todos en unas situaciones complicadas, porque
ellos también han estado confinados, ellos también han estado trabajando cada uno desde su casa y ha hecho que muchísimas veces el trabajo sea mucho más difícil. Es verdad, ¿los medios son vulnerables? Sin duda, están vulnerables. Deberíamos todos hacer un esfuerzo porque eso sea lo menos ingiriente posible en las líneas editoriales. Totalmente de acuerdo, pero también es verdad que como el mundo ideal no existe, sí que es bueno analizar todo con la perspectiva de un buen conocimiento de la realidad de los medios. Pues muy de acuerdo con este tema. Entonces hemos hablado también, ¿verdad?, del tema de los medios, los buenos medios de comunicación, Sí. que han sido los que yo creo nos han... Gran labor la que han hecho. Una gran labor. Una gran labor. Al final son los que nos han situado y nos han dado referencias de la realidad en el mundo. Ya casi nos acordamos, además, pero el mundo del confinamiento. En el mundo del confinamiento haciendo una labor muy difícil y además tratando de llevarnos dos mundos en realidad, porque todos queríamos saber nuestra realidad más próxima, Exacto. O sea, lo que estaba pasando en concreto en tu municipio, o sea, allí donde vivías, porque era en el entorno en el que te podías mover en el exterior y querías saber cómo estaba y a la vez querías saber lo que estaba pasando a nivel global, incluso para comparar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el nivel de exigencia a esos profesionales ha sido muy alto durante estos meses. Muy bien. Están llegando más preguntas. Miguel Ángel Pedraja. Pedrajo, perdona. Nos pregunta, ¿quién es potencialmente el comunicador más apropiado para una empresa? ¿Un profesional de la comunicación o alguien que conoce la actividad de la empresa? Cualquiera de los dos que sea capaz de aprender del otro. Pero si yo me tuviese que decantar por un profesional de la comunicación. Yo creo que el profesional de la comunicación puede aprender de una empresa. Es muy difícil o es más difícil que cualquier profesional aprenda de comunicación si no tiene unas habilidades, porque para ser un buen profesional de la comunicación, como para ser un buen ingeniero, es decir, no estoy diciendo que solo pase en esta profesión, pero yo es la que más conozco, aunque con ingenieros trato bastantes, diré que para mí tienes que tener unos conocimientos, eso es evidente, pero tienes que tener unas habilidades. Es decir, yo, por ejemplo, nunca hubiese valido para estudiar notarías. O sea, yo soy incapaz de cerrarme durante 3 años a preparar una oposición. No va con mi forma de ser, ¿vale? Necesitas unas determinadas habilidades o temperamento o carácter, ¿no? Yo creo que para la comunicación pasa lo mismo. Yo suelo decir, y perdonadme la expresión, que si no sabes ligar, no sabes comunicar. ¿Te he perdido, Antonio? Sí, no, ahora. Me encantan los ejemplos estos tan tajantes, ¿no? O sea, has puesto 3 ejemplos que tienen que ver con el mar, ¿no? Con la tabla de surf, la goleta, la playa nudista, y ahora viene el tema de ligar, ¿no? O sea, es que, a ver, yo creo que la comunicación tiene mucho de seducción. Sí, sí, sí. De seducción, porque muchísimas veces estás trasladando a alguien que está en remoto, con el que no tienes... Claro, antes tu comunicación era en tu entorno más cercano, tu empresa, tu tienda, tus vecinos. Bueno, tenía unas exigencias, no le estoy quitando importancia, pero es que ahora te estás comunicando con un cliente que lo puedes tener en cualquier parte del mundo. Entonces, bueno, en fin, no es fácil. Vamos a seguir porque tenemos más preguntas. Cristina Bartolomé, que es una consultora que trabaja aquí en Santander y que es la responsable de las... yo creo que son los alojamientos rurales de Cantabria. Y si no, Cristina, perdóname, me corriges. Dice, hola Virginia, muchas gracias por este encuentro. Me ha encantado tu exposición. Mi pregunta es si piensas que con este nuevo escenario las empresas e instituciones se pueden tomar más en serio y con profesionalidad la comunicación y todo lo que conlleva. ¿Piensas que se está dando esa reflexión? Muchas gracias. Sin duda. O sea, yo creo que está mal que lo diga, pero esta es una de nuestras grandes oportunidades. Creo que como nunca se ha puesto en valor, o sea, el trabajo y la importancia de la comunicación. Y yo creo que a nosotras nos ha pasado personas que hasta ahora, bueno, pues la veían como casi como un mal necesario, ¿no? O sea,
bueno, y todos nos habrá pasado a lo largo de nuestra experiencia, bueno, pues que nos hemos encontrado en situaciones así y ahora yo creo que se ha puesto mucho más en valor porque algunos han pasado por situaciones verdaderamente críticas, desde el punto de vista de comunicación, aparte del de las gestiones, críticas. Y yo creo, sin duda, Cristina, que es uno de nuestros grandes momentos y una de nuestras grandes oportunidades. Y si, como se dice Antonio, tú te dedicas a la gestión, estás en el mundo del turismo rural. Te lo cuento, porque me acaba de mandar esa Asociación de Turismo Rural de Cantabria. Pues para vosotros, evidentemente, en este momento es clave. O sea, recuperar la confianza y la credibilidad de todos nosotros. O sea, además, recordarnos, solo tenéis que recordarnos, de verdad, recuérdanos las buenas sensaciones que hemos tenido viviendo con vosotros. Yo, como las he vivido, te lo puedo decir. Solo tienes que recordarme eso para que yo vuelva a engancharme a ti. Fíjate que es verdad que hablábamos antes de esto, de la seducción, ¿no? Y ahora mismo toca la comunicación, ya sabes, el vector racional es importante, pero el vector emocional es fundamental, ¿no? Y este es un ejemplo clarísimo, de cómo la comunicación emocional ayuda a mejorar la línea de negocio, ¿verdad? Recuérdame cómo lo pasé. Oye, seguimos adelante. Hay más preguntas. Nora Garay pregunta, buenos días Virginia, ¿piensas que las empresas tras vivir esta crisis del COVID-19 van a apostar por tener un plan o manual de crisis de comunicación porque le han visto las orejas al lobo? Bueno, es que si no lo hacen después de esta, yo ya apaga y vámonos. Es decir, sinceramente yo creo que muchas empresas lo tenían y pensaban que era lo típico. Mira, te lo voy a hacer claramente. Algunos eran los típicos que pensaban, estos me lo han vendido o Virginia me lo ha vendido porque lo tiene en el manual. Y yo, bueno, pues asumía que... Y ahora de repente cuando han tirado de él y han dicho, espera, que esto sirve para algo, y cuando creamos un grupo de WhatsApp urgente con las personas ya definidas que las teníamos que formar, sabiendo cada una de las personas lo que teníamos que hacer, lo que hemos corrido y lo que hemos avanzado en 10 minutos, que nos costó crear ese grupo y a cada uno asignar sus papeles. Entonces, si no lo hemos aprendido ahora, no lo vamos a aprender nunca. Claramente. Yo estoy muy de acuerdo contigo. Oye, sobre este asunto, yo también tengo alguna pregunta sobre este tema de comunicación de crisis. ¿Cuál es el pivote? O sea, desde tu punto de vista o desde la experiencia que has tenido de estos meses, ¿cuál es el eje de la comunicación de crisis que va a haber ahora? O sea, ¿es la tecnología? ¿Es el conocimiento? ¿Es el contexto? O sea, ¿sobre qué tiene que... o qué, para decirlo bien, esta situación que cambia respecto a la anterior? Para mí hay una cuestión clave, que es, tú ahora tienes que demostrar más que nunca tu credibilidad. O sea, tu confianza. El poder decir, ¿por qué? Porque ha habido empresas que han dejado colgados a sus clientes. O sea, en este momento está habiendo muchos... Mira, hubo un amigo mío, abogado, que me dijo, en marzo fue el tiempo de los laboralistas, en junio va a ser el tiempo de los mercantilistas. Y eso está siendo cierto. ¿Por qué? Porque ha habido cantidad de contratos que se han incumplido. Porque, a ver, no porque tú hayas querido hacerlo mal, sino porque no has podido literalmente atender a tus clientes. Entonces, tienes que volver a recuperar la confianza en los clientes, porque claro, con ese run de pandemia posible o de rebrotes en cualquier momento de nuestra vida, porque claro, esa es otra, ha venido esta situación y va a volver a producirse. Entonces, si vuelve a producirse, ¿cómo me va a afectar a mí como trabajador, como accionista, como empleado, como cliente, como proveedor? Entonces, recuperar esa confianza de los clientes y decirle, tú no te preocupes que yo ahora ya he aprendido y sé cómo tengo que gestionar esto si me vuelvo a encontrar en una situación así, para mí es la clave del mensaje del futuro. Muy de acuerdo, muy de acuerdo. Hoy estamos terminando ya. Lo paso pipa, ¿eh? Sí, no, yo aquí estaría toda la mañana. O sea, esto al final, si no hubiera otra cosa que hacer, estaríamos aquí toda la mañana. En efecto. Hay un asunto que se me ocurre a la luz de lo que has explicado, que me ha llamado la atención y que además me parece que a mí me importa, me parece que es un tema sugerente, que es el tema de la formación de los comunicadores. Ha surgido también alguna pregunta en temas, digamos, de comunicación. O sea, ¿qué necesita hoy un responsable de comunicación para ser eficaz en su empresa? El tema del contexto, todo esto que os hablaba antes. Y también lo planteo en la otra situación. ¿Qué necesitaría un directivo para ser capaz de entender
la importancia de la comunicación en su, digamos, forma de liderazgo. Pues mira, yo a los directivos les suelo dar 3 consejos. El primero, si tienes que contar algo, imagínate que esto es una novela policíaca, cuenta primero quién es el asesino. No me cuentes que iba paseando por el bosque, porque ya me has matado. O sea, adiós, me he ido. O sea, y solo decirles, no todo el mundo es aficionado a la lectura. O sea, cuéntame primero quién es el asesino y luego, una vez ya me hayas enganchado, ya me cuentas todo lo demás. Segundo, no me cuentes nada que no quieres que se sepa. O sea, no me digas, es que me he arrepentido. Ya lo has dicho. Ya la has fastidiado. No, es que esto no quiero que... Ya la has fastidiado. Segunda cosa. Y tercera, cuéntaselo a alguien que ni está interesado en ti, porque no des por hecho que están interesados en ti. Y segundo, que no sabe nada de lo que tú haces. Claro, porque hay gente que comunica como si todos estuviésemos enamorados de su empresa y de su actividad, o si la conociésemos. Y no, entonces muchas veces yo les suelo decir a mis clientes, me dicen, es que tú lo haces mejor. ¿Y sabes lo que les digo? Porque sé menos. Yo me centro en lo esencial, porque sé mucho menos de su negocio que ellos. Y al responsable de comunicación lo que le pediría es que está bien enamorarse de tu jefe, pero no mucho. Quiero decir, no te mimetices tanto con él que acabes hablando como él. No, porque tú tienes otro papel complementario al de tu jefe o al de tu cliente. Entonces, está bien sintonizar con él, está bien empatizar con él, pero no clonarte. Entonces, bueno, yo creo que esas 2 cosas son las que habría que medir. Yo tengo un amigo que decía que si un director de comunicación no le echa una bronca a su jefe, es que no es un buen director de comunicación. Totalmente de acuerdo. Yo creo que monaguillos en la vida hay muchos, hay demasiados. Hay muchos que van de Sibuana, y yo creo que no. Y luego es que además nuestro trabajo no es escribir la carta, es aconsejarle si tiene que escribirla. Claro. Esa es la diferencia. Había un ejemplo hace unos cuantos años ya, fue un presidente de la Comunidad de Navarra, Sanz, Javier, no sé. Javier Sanz contrató de jefa de gabinete, o sea, Javier Sanz era Unión del Pueblo Navarro, y contrató de jefa de gabinete a una periodista que era de una orientación ideológica radicalmente diferente a la suya. Pero es que lo hizo como una visión, porque eran complementarias. O sea, claro. yo creo que al final le daba una visión, pasaban la relación en la lealtad, que yo creo que es lo fundamental, pero a partir de ahí, digamos, la mezcla de opiniones y de criterios en el contexto en el que fue entonces era muy, muy interesante. En fin, batallitas aparte. No, es verdad. Hoy estamos llegando al final de la sesión. Hemos cumplido de una forma admirable el horario. Yo sé que la formación germana, el origen germano ha pesado también en esto. Yo quiero darte las gracias por... De verdad que ha sido un placer, Antonio. No, yo creo que además ha sido muy útil, extremadamente útil, porque ha sido una sesión muy ordenada, con mucho contenido, pero a la vez muy didáctica. Yo he tomado bastantes notas de lo que has ido contando. Yo tomé notas de tu artículo del otro día, que me gustó muchísimo. Ya te lo he dicho. Gracias. Buenísimo artículo. Muchísimas gracias. Aquí hemos dicho que no vamos de monaguillos. Entonces... No, pero es que es verdad, el artículo en el diario muy bueno. Gracias. Bueno, pues digo, oye, agradecerte la disponibilidad y la amabilidad y el tiempo que nos has dedicado, el contenido. Yo creo que desde DIRCOM, desde luego, estamos felices, y DIRCOM Cantabria, DIRCOM Norte, con la sección Cantabria, estamos encantados porque podemos consolidar, lo que dijimos justo al principio de entrar, podemos consolidar este foro de DIRCOM COE, que es, yo creo que es un buen escaparate y un buen, digamos, espaldarazo para defender y para incrementar la visibilidad de la profesión. Y a todos los demás, a toda la gente que se ha conectado, pues también gracias por vuestra asistencia, gracias por las preguntas, gracias a COE, a María, a Virginia, a Isabel, que ha estado también conectada con nosotros, y os emplazo a la siguiente webinar, que será el próximo miércoles 24, y en este caso pues me tocará hablar a mí sobre comunicación de crisis. Hasta entonces, muchísimas gracias por todo. Gracias a ti, Antonio. Gracias a COE. Venga, un abrazo.